El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, de expulsar del templo a los vendedores, volvió Jesús a entrar allí y empezó a enseñar. Entonces se le acercaron los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te autorizó a hacer esto? Jesús les respondió: yo por mi parte os voy a hacer una pregunta. Si me la respondéis, os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Quién dio a Juan el Bautista el encargo de bautizar? ¿Dios o los hombres? Ellos se pusieron a pensar: si decimos que Dios, nos va a preguntar ¿por qué no le creímos? Si decimos que fueron los hombres, tenemos que cuidarnos de la gente, pues todos creen que Juan era un profeta. Entonces le contestaron a Jesús: no sabemos. Y Jesús le respondió: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Obediencia o conveniencia. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Hacer la voluntad de Dios o lo que nos conviene a nosotros? La palabra es bien clara cuando Jesús denuncia que los dirigentes del pueblo, los que hoy aparecen en el Evangelio, que son los senadores y los sacerdotes, no estaban interesados en la obediencia a Dios, en hacer la voluntad de Dios, en conocer la voluntad de Dios. Ellos estaban interesados en lo que les convenía. Era la conveniencia, no la obediencia, lo que a ellos los movía. Por eso Jesús se niega a responder la pregunta que ellos le hacen con ocasión de que Jesús expulsó a los vendedores del templo y purificó el templo, que lo tenían convertido en un mercado, en una cueva de bandidos, donde la gente iba a rezar para tranquilizar la conciencia, pero sin ningún propósito de cambio. Jesús denuncia como profeta ese uso de la religión utilitarista, con el cual solo se calma la conciencia, como el ladrón que va y se mete en la cueva mientras dejan de perseguirlo, pero cuando ya no lo están persiguiendo, sale de la cueva otra vez a hacer de las suyas. Y así se puede volver la religión, una cueva donde como bandidos nos escondemos, pero después volvemos a salir a hacer las fechorías. Por eso Jesús denuncia que han convertido la casa de Dios en una cueva de bandidos, de ladrones, una cueva de bandidos. Y purifica ese lugar, llama a la purificación, y ellos se sienten aludidos. Entonces le dicen: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te mandó a hacer eso? Y Jesús se da cuenta que esa pregunta no es porque a ellos les interese. Si Jesús dice: vengo de parte de Dios, a ellos no les va a interesar eso. Ellos están interesados en seguir lucrándose del culto, de tener la preeminencia sobre el pueblo. Así que Jesús les hace una contrapregunta: ¿de parte de quién era el bautismo de Juan? ¿De parte de Dios o de parte de los hombres? Respóndanme eso y yo les respondo a ustedes. Como esto los tenía que comprometer y tenían que salir de su zona de confort, porque tenían que decir que era de Dios, entonces si era de Dios, ¿por qué no le creyeron? Pero si decían: no, ese era un bautismo de los hombres, no podían irse en contra del pueblo, porque ellos dependían del pueblo que les reconocía autoridad, y lo que ellos dijeran podía desacreditarlos. Entonces ellos tenían miedo de perder prestigio frente al pueblo. Así que optaron por una salida fácil, una salida que no los comprometía en nada. No sabemos. Entonces Jesús le dice: pues yo tampoco les respondo con qué autoridad hago esto. Hermanos, pero esta es tu historia y la mía. También tú y yo
no nos movemos por la obediencia a la voluntad de Dios, sino por la conveniencia. Pregúntate en tu vida si tú te interrogas permanentemente cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida. Sencillo. Vamos a tomar una decisión importante, por ejemplo, como iniciar una relación de pareja. La pregunta es, cuando tú vas a iniciar una relación de pareja, hombre, mujer, tú preguntas a Dios en primer lugar, ¿este hombre, esta mujer me conviene? Y se lo pregunto a Dios. Y después que le pregunto a Dios si esta mujer me conviene o no me conviene, ¿me voy a vivir con él así sin casarme? ¿O paso y pido la bendición de Dios en el sacramento del matrimonio? Pero ¿qué pasa? La mayoría de la gente no le pide a Dios esa opinión, no le pregunta a Dios si este hombre o si esta mujer le conviene. Y lo demás, se van a vivir como si nada, porque no les interesa hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, ellos quieren que les vaya bien, que su matrimonio, que su unión de pareja sea feliz, pero en ningún momento se han interesado por conocer la voluntad de Dios. Y tú les preguntas, ¿quieren ser felices? ¿Quieren que Dios los bendiga? Y ellos te van a decir, sí, yo quiero que mi familia sea bendecida, que mis hijos sean bendecidos. Y tú le preguntas, ¿son casados? Y te dicen, no. Entonces, están unidos por conveniencia, no por obediencia. No por obediencia. ¿Y a quién nos parecemos nosotros? A estos que están aquí. Nosotros vivimos por lo que nos conviene. Tratamos de acomodarnos a lo que más nos conviene. Queremos que se haga la voluntad nuestra, no la de Dios. Hermanos, esta palabra nos denuncia a todos nosotros. Es una palabra que nos pone como de cara al espejo y nos hace ver que nosotros no estamos interesados en la voluntad de Dios. Y Jesús nos desnuda, hermano, nos desnuda. Por eso nosotros a veces le hacemos a Dios muchas preguntas. Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y Dios dice, no te respondo porque a ti no te interesa conocer mi voluntad. No te interesa. Para nada. Tú quieres hacer tu voluntad. Y lo que queremos es que incluso muchas veces, ¿sabes qué le pedimos a Dios? Que bendiga nuestro pecado. Hasta pedimos eso. Vamos a hacer algo malo y le digo, ay Dios mío, ojalá no me cojan. Pedimos que bendiga nuestro pecado. Pedimos que bendiga. Y Dios no va a bendecir ningún pecado, ni el tuyo ni el mío. Dios no bendice el pecado. Y después nos vienen las consecuencias. ¿Y qué pasa? Nosotros culpamos a Dios y no nos damos cuenta que somos nosotros. Por eso decía, obediencia o conveniencia. Jesús desnuda que nosotros vivimos a nuestra conveniencia. No nos interesa la obediencia a la voluntad de Dios porque nos cuesta meternos en el misterio de la cruz. Nos cuesta. Entonces, ¿qué nos queda, hermanos? Nos queda lo que vamos a hacer ahora, cuando recitemos los gozos. Pedirle a Dios el auxilio. Ven, Señor, no tardes. Maranatá, ven, Señor Jesús. Maranatá, ven, Señor, porque yo vivo aferrado es a lo que me conviene, no a al camino que tú has trazado para mí. Decíamos bellamente en el Salmo, muéstrame, Señor, tu misericordia, dame tu salvación, enséñame, Señor, tus caminos. Le pedimos que nos enseñen el camino, pero no estamos dispuestos a transitar por los caminos que Dios nos va mostrando. Pidámosle hoy al Señor que quiere bendecirnos. De su parte está garantizada la bendición. Que nosotros sintonicemos con su voluntad para que esa bendición nos alcance. Alabado sea Jesucristo.